Hola, hola a todos y a todas. Hoy vamos a entrevistar dentro del... A ver, que voy a invitar a Guillermina. Creo que Guillermina. Hola, Guillermina, mira qué bien. Ya estamos en directo. Qué bien. Bueno, Mira, Guillermina y yo nos conocemos desde hace muchos años, ¿verdad, Guille? Hemos vivido cosas muy, no sé cómo decirlas, cosas intensa. intensas juntas, ¿no? Y especiales. Y hoy me hace mucha ilusión que estés en este espacio, en la Biblioteca de los Jóvenes Humanos, que es un espacio dedicado a todas aquellas personas jóvenes de edad o de espíritu que con sus vidas pueden inspirar otras vidas. En el caso de Guillermina Suñé, os la voy a presentar un poco. Ella es terapeuta especializada en el diagnóstico energético vital. Además, se ha formado en arteterapia dentro de la filosofía antroposófica, en pedagogía Waldorf, triformación social y diseño gráfico. Guille tiene una trayectoria profesional de más de 20 años de experiencia en los que siempre ha sabido fusionar eh, conocimientos como la antroposofía y la medicina china y la terapia y el arte para ponerlos al servicio de la sanación de las personas. Es una persona, os lo digo con el corazón en la mano, que tiene una sensibilidad profunda, que sabe escuchar y observar. Y gracias a estos dones, ella acompaña a las personas hacia un camino de curación. Por eso lo primero que te voy a preguntar, Guille, es en qué consiste este diagnóstico energético vital que tú haces. Bien, lo primero, antes de decir que lo que consiste el diagnóstico es basarse en cómo es la persona. Y para mí el ser humano es la esencia de la naturaleza. Una de las somos naturaleza y yo me baso pues en eso, ¿no? En reconocer al hombre como naturaleza es. Y el diagnóstico es esta observación. Como observamos la naturaleza, es observar a la persona. Uh -huh. Y lo que nos basamos es en que somos naturaleza, somos energía y el diagnóstico consiste en ver a esa persona que cuando no fluye la energía debido a que ha pasado cualquier problema, emoción, se ha quedado dentro del cuerpo, se ha quedado dentro de los cuerpos, la energía no fluye. ¿Y cómo se diagnostica? Mirando sobre todo la barriga de la persona, que es donde me da más pistas, y tocar allí donde toco si hay algún bloqueo energético, porque la energía entonces no fluye. Vamos a ir por partes. La primera cosa que has dicho, tú ves a la persona como una estructura energética, vamos a llamarlo así, ¿de acuerdo? Mm, Ujú. Bueno, Una, un un ser de la ser, naturaleza, un ser un humano. ser Sí, sí. que como todo en la naturaleza es energía, desde mi punto de vista y creo que desde el tuyo, y tú ves a la persona con todos sus cuerpos, tú llamas. ¿Cuáles son estos cuerpos? Son los cuerpos constitutivos del hombre. Hay el cuerpo físico, que es, Hombre y mujer, vamos a llamar ser humano. sí, exacto, el hombre y mujer, el ser humano. Sí. Entonces, tanto el hombre como la mujer, para mí, tienen cuatro cuerpos constitutivos. Uno es Ajá. el cuerpo físico, que es el que vemos, es el que se puede tocar, es el que se ve. Otro cuerpo sería el cuerpo vital, que es donde fluye la energía del cuerpo energético fluye por la energía vital, como las plantas que también tienen esta vitalidad. Ujú, Luego hay otro cuerpo que sería el cuerpo emocional o sería el anímico, donde tenemos ujú, las emociones, ujú, que es cuando nos influyen pues, pensamientos y emociones
nos afecta al cuerpo emocional, y luego hay otro que es el cuerpo espiritual, que sería el yo de la persona, es el que conecta con el espíritu y el alma. Entonces, cualquier impacto emocional o de pensamiento que no hemos transmitido, transmutado en un momento dado, este impacto, quien lo recibe y donde se queda es en el cuerpo energético vital. Entonces es cuando, claro, como no solamente tenemos cuerpo, tenemos estos 4 cuerpos constitutivos, pues este hace que afectan a todos. Entonces la energía no fluye. Es decir, podríamos decir que un disgusto, que no hemos podido, por ejemplo, llorar, que nos hemos quedado dentro, que nos ha producido un impacto, este disgusto de alguna manera genera un bloqueo en el cuerpo, primero tal vez en el cuerpo energético, pregunto, sí. que después se genera en el cuerpo físico y se traduce... Acaba saliendo, correcto. Acaba saliendo en el cuerpo físico y se traduce en una enfermedad. ¿Es así? En una enfermedad o en un dolor o en una patología, pero primero es porque ha habido un impacto. Es un directo. Tengo que abrir la puerta porque me traen unos libros. Un segundo. ¿Sí? Sí, te abro. Esto es el directo, ¿vale? Porque me han llamado justo que estaban abajo para los libros y no lo he podido cortar porque estaba dando vueltas, ¿vale? Entonces, sigamos, Guille. Ahora va a entrar, pero yo quería preguntarte, de alguna manera, ¿cómo puedes tú? Te llega una persona y ¿qué haces? ¿Qué es lo primero que haces con ella? Bueno, primero es acogerla y ponerte realmente a servicio de esa persona, porque si ha venido es porque tiene una necesidad o quiere saber qué le está pasando, esta dolencia, ¿no? Esta dolencia que a lo mejor no se le ha resuelto en la medicina tradicional. Y entonces mucha gente ya ha probado la medicina convencional. Sigue hablando, por favor, Guille. Vale. Bueno, pues la gente cuando me viene a la consulta es porque normalmente no ha encontrado solución a la patología que pueda tener, un insomnio o algún problema. Entonces, lo primero que se tiene que, o al menos hago yo, es acoger a la persona y entender qué está pasando. Primero es entender qué quiere, qué me está preguntando, qué es lo que necesita. Y bien no sabe. Entonces, si no sabe, tú le tienes que encauzar y ayudar a ver, ¿no? A resolver esta pregunta interna que tiene. Entonces, primero es la observación y ponerte al servicio a esa persona con amor y con compasión y con, primero la mirada, esa mirada, pero abierta. No una mirada humana. Y a partir de aquí, bueno, entonces lo que hago es pedirle a la persona el motivo por qué viene, que a veces es porque tiene una patología de insomnio, de ansiedad y no le han podido arreglar con las pastillas, y a ver de dónde viene todo esto. ¿Y cómo se ve? Pues lo que primero que le digo a la persona, yo no veo colores, no veo el aura, me gustaría, pero no la veo, pero sí que miro los cuerpos de la persona. Y el primer cuerpo que se ve es el físico y lo primero que miro es la barriga, lo que es el estómago. ¿Cómo la miras? ¿Qué haces? Bueno, ¿la tocas? Claro, mirarla es unas pistas, es como el reflejo de la cara es el reflejo del alma. Cuando miras a alguien que hace mala cara, normalmente te da una pista diciendo, uy, a esta persona le pasa algo. Pues la barriga también. Mirando la barriga, la persona se tiene que tumbar
mirando la barriga me da unas pistas. Si la barriga está salida, si se hunde, cómo está el ombligo, cómo es la piel, muchas cosas que físicamente se ven. Como la cara, casi bien el reflejo del alma, lo mismo en la barriga, lo que está en la cabeza está en la barriga. Entonces, primero es mirarla, observarla. Y el siguiente paso, cuando me da más información, es cuando se toca. Porque tocándola es cuando puedo comprobar si hay unos bloqueos o no. Físicamente están, son bloqueos físico-energéticos. La energía se ha quedado, pero físicamente se ha quedado bloqueado dentro de la barriga. O sea, y tú notas como, ¿qué es lo que notas cuando tocas? Físicamente el bloqueo. Físicamente y energéticamente hay la energía colapsada o cristalizada, y tocándolo, tocando la barriga y otros puntos, también puntos de la cabeza y la espalda, riñones, por ejemplo, la parte lumbar, físicamente se toca pues estos bloqueos energéticos que son disgustos que se han quedado cerca al lado de los órganos. Este bloqueo lo que hace el órgano, como nota algo que está al lado que no tendría que estar, un órgano se inflama. Cuando un órgano se inflama y toca un bloqueo, provoca dolor físico. Y es cuando la persona se queja, con dolor o malestar, y luego esto, claro, ya salidos físicamente. ¿Y tú notas, qué dirías que son como bultitos? Bolitas. Bolitas. Son bolitas, o yo les digo trozos de hielo, si es un bloqueo, son bloques o bloques de hielo, como si fuesen cubitos o bolitas, y físicamente están dentro de nuestro cuerpo. O sea que tú tienes que tener una sensibilidad en las manos, ¿no? Para poder captar, para poder detectar, porque igual yo me los tocaría y no los detecto. En cambio, tú tocando el cuerpo puedes detectar estos bloqueos, ¿no? ¿Cómo puedes detectarlo? ¿Cuándo empezó esta sensibilidad? Bueno, aquí hay dos cosas. Una es cuando tocas físicamente, realmente es que está, o sea, la energía se ha quedado colapsada. La otra cosa es también la sensibilidad de la persona, cuando la persona percibe también otra realidad que no es visible. Entonces, en este caso, yo de pequeña ya me pasaba a mí, claro, no tenía la opción de tocar la barriga. La barriga es un método que te da una seguridad, ¿no? Le tocas y dices, mira, hay bola, esa persona tiene un bloqueo allí. Pero si no, hay también otro tipo de sensibilidad. A mí me pasaba de pequeña que tocando a la persona, sin tocar la barriga o ver la barriga, ya te venía una serie de imágenes de lo que le pasaba a la persona en sí, de qué estaba pasando en su vida. Claro, esta otra es otro tipo de sensibilidad, entonces hago como un poco de mezcla. Una es la que me da físicamente los bloqueos, o sea, están y no hay duda, y la otra es también la sensibilidad de poder percibir un poquito más esta realidad de la persona que no cuenta, que no solamente están en los bloqueos, sino que está más escondido en su alma o en su cuerpo espiritual. Y cuando eras pequeña, ¿qué hacías con esto que percibías? Bueno, a ver, claro, es que muchos niños perciben. Claro, por eso lo digo, porque precisamente Muchos lo niños que quería perciben es que cosas. habláramos de esto para que... Claro, que es una realidad que no se ve, sensible, oculta, pero que está. Y entonces, bueno, primero, al ser niño, lo ves como algo natural, pero cuando vas siendo más mayor, cuando ya llega la adolescencia, a veces pues piensas que es una locura tuya, ¿no? Tocar a alguien y a lo mejor ver su vida o ver que la están maltratando o que el padre a lo mejor es alcohólico o alguna cosa, piensas que quién soy yo para poder ver esto y si me lo estoy inventando, ¿no? Es un momento de duda que te coge real, de decir que ¿y si me estoy volviendo loca? ¿Y si no es Claro, cierto? claro, eso quería Entonces, hablarlo. cuando quieres renunciar absolutamente a
todo esto. Hay una renuncia de no querer ver ni saber esto porque ves imágenes que no es real, porque no lo estás viendo al Ya. día a día. Que traspasan la realidad. Y yo precisamente quería hablar de esto contigo también porque hay muchos jóvenes y cada vez más, ¿no? Que tienen estas percepciones y más, cada vez tenemos, creo que se viene con una visión más amplia, ¿no? Y dentro de la familia, de la escolaridad, del sistema, esto se va cortando y muchas veces estos chicos y chicas tienen muchos problemas porque tienen una percepción muy amplia y el mundo, lo que les estamos ofreciendo, les estamos diciendo que son frikis, que esto no lo pueden tener porque no encajan, porque no están dentro de la normalidad. Entonces, estas personas jóvenes cortan esta percepción y muchas veces esto les hace mucho daño. Entonces, hablamos de los suicidios, de las autolesiones, de los problemas que están habiendo, como si no tuviera relación con estas capacidades y estos dones que lo tienen los jóvenes cada vez más y que nosotros los adultos se los vamos cortando para que vayan encajando dentro del sistema, ¿no? Y tú puedes hablar de esto porque lo has vivido, ¿no? Sí, sí, es cierto. Es Ujú. cierto, de pequeño uno, cuando eres muy pequeñito, no lo ves como algo normal, está dentro de tu... O la gente lo puede ver normal porque es el mundo de la fantasía y, ay, mira, que esta nena tiene Mm, mucha fantasía y ve cosas mm, que está hablando con algo que no. Pero luego ya no es la fantasía de poder ver el mundo mágico, no, ujú, sino es percibir a esa persona en el mundo real, en el mundo donde vivimos, qué le está pasando en su día a día ujú, y que no está bien y que no lo dice. ujú, Y ujú, entonces esto, claro, ¿cómo puedes ayudar a esa persona? Primero, si no lo ha dicho, si no quiere ser ayudada, es el respeto también. Y eso me he encontrado en consulta chicos y chicas que sí, que les ha pasado y no saben cómo encajarlo, ¿no? Y entender cómo pueden solucionar estas visiones o estas percepciones, este malestar, porque en el fondo también a veces es un malestar porque no está bien encajado. ujú, exactamente. Y eso es un gran trabajo tuyo que puedes hacer para orientarlos, ¿no? Y para poner estas percepciones dentro de la normalidad, como un don más, como el que sabe pintar o el que sabe escribir, ¿no? Y simplemente ponerlo en esa tesitura, ¿no? Pero sigamos dentro del diagnóstico que tú haces, energético vital, ¿no? A mí me gustaría un poco también, si la persona se acerca a ti, ¿no? Y tú le haces este diagnóstico, ¿cómo luego se conduce a esta persona para que pueda solucionar estos problemas que tiene, ¿no? Porque está claro, hay una medicina alopática que tiene un camino y todo el mundo puede seguir este camino, es perfecto, pero hay personas que buscan un camino alternativo y que buscan una manera, buscan o entienden la curación desde otro lugar, ¿no? Entonces, a estas personas, ¿cómo se las puede conducir? Mm, ¿Cómo se mm, desbloquean estos bloqueos vale. energéticos? Hemos de primero partir que no solamente el ser humano, como te decía antes, no solamente tiene el cuerpo energético y vital, que es donde se hacen los bloqueos, sino también ver los otros cuerpos, ¿no? Entonces, si nos queremos desbloquear lo que es el bloqueo energético, estos bolitas que se tocan, las bolitas es como un trozo de hielo y se tiene que deshacer. Entonces, para deshacer estas bolitas están en estos meridianos o estos canales energéticos que están dentro de la persona. Entonces, para deshacer hay unas técnicas que son técnicas que trabajan los meridianos, que trabajan. ¿Y cómo se deshace una bolita? Pues o bien con acupuntura, es una técnica china, otra es Shiatsu Jinjitsu, que es japonesa,
son técnicas, otra es la reflexología, porque los meridianos acaban en las manos, en los pies y en la cabeza. Son técnicas, que hay muchas, hay Ayurveda, que también es otra técnica india, pero que son técnicas que lo que hacen es poder desbloquear estos bloqueos o sí, estos disgustos que afectan a los órganos. Pero no solamente miramos estos bloqueos, sino miramos la integración de la persona. Para mí la persona se integra en un pensar, en un sentir y en un hacer. Piensan una cosa, sienten otra y no hacen lo que tienen que hacer. Y entonces me baso como una persona como en 3 patas. Entonces, la energética sería una de las patas que se tiene que trabajar, que es con técnicas, como lo que he dicho, técnicas que puedan deshacer estos bloqueos. Pero luego hay otras 2 patas fundamentales. Una es la nutrición y la alimentación de la persona, que también es lo que hemos de ver, por eso es un diagnóstico integrativo, ¿no? Que integras lo que se ve y lo que no se ve, a ver que esa persona se alimente bien. A veces faltan vitaminas, a veces faltan minerales, eso es muy importante. Y otra pata también es la parte emocional y mental, que a veces uno, por mucho que se desbloquee energéticamente y se alimente bien, si esta repetición, ¿no? Patrones de pensamiento. Esto no se trabaja con un psicoterapeuta o un psicólogo, pues tampoco la persona no está bien en sí. Entonces, para mí es ver a esa persona este recorrido, no solamente el energético vital, sino también el espiritual, sino también el emocional y el físico, ¿no? La nutrición. Y por eso derivo. ¿Qué es lo que hago? Pues la persona, una vez mira si hay los bloqueos, una vez mira si está bien en la parte nutricional, una vez la parte psicológica, ¿qué se prioriza? Primero está muy mal y necesita la parte médica integrativa, pues la derivas a un médico, porque hay una serie de cosas que yo no soy médico, por lo tanto que el médico puede recetar, ¿no? Puede dar una serie de Pautas. probióticos o pautas que le van a ir bien. Entonces, lo que yo hago es derivar a esta persona para que pueda hacer un proceso de transformación en los 3 campos, ¿no? Y tú te has formado, es decir, este diagnóstico que tú haces de alguna manera está enraizado en la filosofía antroposófica y en la medicina china, ¿no? Sí. ¿Cómo ve la medicina, la filosofía antroposófica, el ser humano y también la enfermedad? ¿Desde dónde la ve? Bueno, yo querría decir de la antroposofía, como etimológicamente dice la palabra, antropos es humano, ¿no? Y sofía es la sabiduría, entonces la sabiduría del ser humano. Entonces, eso es el conocimiento de la naturaleza humana. Entonces, se mira al ser humano no como un cuerpo, sino como diferentes cuerpos como los que he dicho antes. Entonces, la antroposofía se basa en eso, en el conocimiento de la naturaleza en el ser humano. Y a partir de aquí, pues es conseguir la mejor calidad de vida a ese ser, teniendo en cuenta su biografía, su momento evolutivo donde está esa persona, a nivel de edad, a nivel de... porque a veces hay una descompensación de edad, a veces hacemos cosas a los 40 que queremos hacer de los 20, entonces aquí ya no hay una coherencia. Entonces la antroposofía se basa en mirar al ser humano, todos estos cuerpos, el físico, el espiritual, el emocional, el vital, y que todo tenga una coherencia. Y eso es en lo que me baso. E integro la medicina china porque es un equilibrio. Yin y yang es ver a esa persona si está en equilibrio o no. Y los meridianos también tienen energéticos. Que estar. Sí. Energéticos de la... Pero la antroposofía es esto, es ver al ser humano no como un cuerpo, sino como más cuerpos y buscar de qué manera dignificar al ser humano y cómo puede estar bien. La gran pregunta es, ¿qué puedo hacer yo para estar bien?
no cuando Mm. ya he enfermado, ¿qué puedo hacer yo para curarme? No, no, ¿qué puedo hacer yo para no enfermar, ¿no? Para estar bien. Claro, claro. Y la filosofía antroposófica, ¿cuál es su origen, Guille? Bueno, su origen viene del siglo pasado, vino de un gran filósofo, que no solamente era filósofo, sino fue Rudolf Steiner, que era eh, filósofo, educador, una persona social, es el que hizo el movimiento, ha hecho la pedagogía Waldorf, el que ha hecho la agricultura biodinámica, Ujú, y su origen fue esa persona que es la que observó el ser humano como naturaleza y el ujú, comportamiento del ser humano que es igual a la naturaleza, somos un ujú, reflejo. Y también ujú, viene también con las creencias de que hay detrás de lo que se ve. También la ujú, parte espiritual, lo que no se ve es lo oculto, pero lo ujú, oculto nos puede dar mucha información si podemos llegar a verlo o a captarlo. ujú. Sí, sí. Y también une la astrología, ¿no? Para Exacto, por hacer. supuesto. Esto, el mundo espiritual parte del cosmos. La naturaleza no solamente es de aquí, sino es todo el cosmos entero, todos los Ujú, planetas, todo el zodíaco, todo ujú. es un reflejo aquí, la unidad, ¿no? Con el todo. Claro, y nosotros uno más en este movimiento del cosmos, ¿no? En este girar, ¿no? Que somos una pieza más en todo este engranaje de la vida, ¿no? Que somos llevados por este movimiento, ¿no? Correcto. Em, yo te preguntaría que la medicina china también se basa, es una medicina que se basa en como decías tú antes, en prevenir antes de que la medicina aparezca, ¿no? ¿Y qué es lo que estudia? ¿Cómo diagnostica la medicina china? Se basa justamente en los bloqueos Ujú, de las emociones, cómo afectan en el cuerpo, pero se basa en los meridianos. O sea, la ujú, medicina china, mm, bueno, también tiene que ver si la persona, ellos hablan de los elementos, si una persona está ujú, más fuego, si está más agua, y los órganos también son en función, ¿no? Si son más fuego, falta de ujú. agua o falta tierra, si hay un Sí, pensamiento repetitivo es que le falta pues, bajar a tierra, no estar tanto en las nubes, ¿no? Se diría. ujú. Pero se basa todo, muchísimo, vaya, básicamente en los meridianos. Los Ajá. Los meridianos meridianos energéticos que nos es por atraviesan. donde circula la energía y Ujú, cuando se colapsa se tiene que desbloquear o calentar o enfriar para que fluya la energía porque está ujú, colapsada. Se llama ujú, el ki, que es donde fluye la energía y sobre todo también luego la sangre. ujú. ¿Cuándo empezaste, Guille, todo o tu interés por esta técnica que utilizas? Bueno, esto ya viene de pequeñito. O sea, cuando eres pequeñito ya tenía ganas. Cuando tú eras pequeñita. Bueno, sí, viene cuando uno ya era pequeñito, ya tenías ganas veías a las personas y, claro, notabas que algo pasaba y cómo podías ayudar. Eso viene ya yo creo que es un impulso de nacimiento. Un impulso. Que tú Bueno, traías ya de yo pequeña. creo que no solamente yo creo que el ser Sí. humano en su interior anhela tres cosas. O sea, anhela la libertad, poder ser libre, tiene este impulso de amor Ujú, o de ayuda, eso lo tiene, y luego la capacidad de crear. ujú, ujú. Por lo tanto, es algo que ya viene mm, de naturaleza íntegro. Entonces, lo único que yo hice fue creer o dejar que esto me nutriese o hacer caso a la intuición, ¿no? Y desarrollar esto. Pero esto todo el Exacto. mundo. Lo que pasa que, También bueno, a cada uno se le expresa de una manera diferente, ¿no? Y en ti
se expresó a través bueno, de este don, ¿no? de percepción y detectar, bueno, claro, tienes que tener una sensibilidad, ¿no? desarrollada para poder detectar estos bloqueos y para poder ver en la persona, ¿no? Creo que cada uno se le despliegan unos dones que están basados en lo que tú decías, ¿no? En un profundo amor que nos tenemos todos a nosotros mismos y a los demás. Lo que pasa es que no lo sabemos, está debajo de muchas capas, ¿no? Y en tu caso, lo que te preguntaba es cuándo empezaste, ¿no? a creer en que podías utilizar esta percepción que tenías al servicio de los demás, ¿no? Empezó, ya te digo, creo que desde pequeñita es algo, un anhelo, pero empezar a realizarlo fue a raíz de cuando estaba haciendo diseño gráfico. Cuando hacía diseño gráfico, tenía esta percepción con mis compañeros y con los profesores, pero cuando yo veía que me preguntaban cosas y yo les decía y luego pasaba, dije, uy, 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 esto lo paré, yo te he dicho la adolescencia, lo paré, pero luego pensé, no, es que esto, eso es para algo. Y entonces, a los 22 años, empecé ya a buscar y empecé a formarme. Ajá. Y luego entré, pues fui a diferentes sitios Ujú, y entonces ujú, empezaste ya la formación o la búsqueda de ujú, poder plasmar a nivel como más real, ¿no? No solamente una percepción, sino a tener un estudio o a llevarlo aquí al momento presente para que la gente pudiese entender, o yo misma primero, ujú. poderlo transmitir o real de lo que estaba sintiendo a lo que pasaba, ¿no? Poderlo explicar. Fue Creo a que, partir de los 20, 22 años. Sí. creo que en este momento estás trabajando en Silencio Barcelona, ¿no, Guille? Y allí eres como la punta de lanza, ¿no? La que de alguna manera recibes a la persona y después, como decías tú, pues vas derivando a la persona pues a diferentes terapeutas, ¿no? Pues que sea acupuntura, craniosacral, shiatsu, ¿no? Para que la persona pueda hacer este primer desbloqueo físico y también si hay una terapia emocional, ¿no? Psicoterapéutica, para que esta persona vaya evolucionando. Dime un caso o dos casos de evolución que te hayan impactado. Hay muchos, hay muchos. Hay gente que viene porque no es mérito ni mucho menos mío, es todo un equipo. O sea, Ujú, el mérito de la persona es, primero, la persona que tiene el coraje de querer venir a hacer algo que en principio la gente dice que es fe y no sabe, porque no se ujú, ve, o sea, la energía ajá. no se ve. Entonces, eso primero es darle el mérito a la persona que ya quiere hacer este Camino. acercamiento. Ujú, Y luego, que es un equipo de personas que dan este servicio y ayudan ese acompañamiento a esa persona que pueda hacer este cambio de transformación. ujú, ujú, Pero como casos hay muchos. Y cuando digo muchos, es que cada caso, desde niños pequeños a gente que ha venido con leucemia y se ha ujú, curado. ¿Por qué? ujú, Porque no se había visto el bloqueo de dónde venía y era a nivel emocional. Y cuando se trabaja a nivel emocional y energético, la energía estaba colapsada y lo que hace es fluir y entonces ya ujú, regeneran los órganos. ujú, Gente con cáncer también ha venido, una chiquita, una ujú, muchacha quería ser madre, no la había conseguido, primero porque estaba muy baja, había tenido cáncer y no había conseguido poder ser madre. Lo que hicimos pues realmente primero fue desbloquear y calentar la parte ovárica, porque si está ujú, tan frío, se tiene que calentar, es como un nido, ¿no?
y calentar, calentar, y cuando conseguimos ya calentar, enseguida se quedó embarazada y Ujú, la medicina tradicional le dijo que no podía quedarse embarazada. ujú. Casos que como gente como desahuciada De la de algo medicina. de la medicina y al revés, ¿no? Que Ujú, la persona hace este proceso. ujú, Te digo esto, pero hay muchísimos casos ujú, ujú. impactantes y hermosos. Claro. No, nosotros no queremos sentar ninguna cátedra aquí. Cada uno tiene, hay por suerte muchas vías, ¿no? Por De muchos supuesto. caminos para buscar la curación. Nosotros aquí estamos planteando uno que es un camino alternativo en el que nos resuena más a nosotros, a mí, a ti y quizá a otras personas que nos escuchen. Y luego, pues cada uno es libre de hacer el camino que más le resuene, ¿no? Para buscar la curación. Lo importante, Guille, como decías antes, antes de enfermar, ¿qué consejos darías tú a las personas para no tener que llegar al límite de una enfermedad? Básicamente, preguntarse qué puedo hacer para no enfermar. O sea, la gran pregunta, ¿no? El consejo es escucharse o a sí mismo, ¿no? Y verse que si le ha salido en el físico una dolencia, es que hay algo previo que a lo mejor no lo ha contemplado. Y Ujú, este algo previo, a lo mejor si no se lo puede contemplar, pues necesita esta ayuda de alguien que le diga, mira, no te lo has ujú. contemplado, pero pasa esto. O sea, cuando ya sale en el físico, la pregunta, Pero la pregunta que te hacía era más antes de que aparezca nada, es decir, ¿qué podemos hacer para mantener la salud? ¿Qué es lo que nos mantiene la salud en buen estado? bueno, eso, primero, el amor, la vitalidad, el positivismo, eso ya sabemos, y eso también en la medicina convencional, ser hombre o mujer vitamina, ¿no? Poder Ujú, realmente ver las cosas y de otra manera y querer enfocarlo diciendo, bueno, ¿qué soy yo? ¿Soy naturaleza? ¿Qué es lo que me va bien? Evidentemente, vitamina del sol, el sol nos da, nos nutre, la vitalidad del sol, comer bien, poder tener una vida sana. ¿Para qué? Para no enfermar. Pues cuando pasan cosas, cuando en ese momento pasan cosas, uno tiene que poder reaccionar rápido, decir, bueno, me ha pasado esto. ¿Qué puedo hacer para que no me afecte a los órganos? Tener ujú, conciencia es poner conciencia en las cosas. ujú. No estar dormido, sino poner conciencia. Y vivir, diría yo, en el presente, Ah, sí, sí, no eso sí. estar pensando en lo que me pasó ayer y mira lo que Ah, me hizo aquel, lo que eso, me hizo el otro, y venga a eso. hacer bola, preocupación y luego mirar al futuro y estar en tensión por las expectativas, ¿no? Voy a hacer esto y voy a lograr aquello, ¿no? Y siempre Sí, estamos sí, ese es el equilibrio. saltando del Eso pasado al futuro, ¿no? Y eso es. eso, desde mi punto de vista, nos enferma muchísimo, ¿no? Vaya, Porque es lo principal. Me olvidé de decirlo. Cierto, sí, el momento presente. Es vivir el claro, momento presente, porque estamos en el presente. Si vivimos del pasado, no avanzaremos y estarás en la rueda del pasado. Y si miras lo que ujú, tú dices, las perspectivas del futuro, tampoco, porque no te ujú, dejará vivir, porque nunca vas a llegar a esas expectativas. claro, Por porque lo el tanto, miedo, el pasado nos da mucho miedo porque lo basamos en errores que hemos cometido o en situaciones que hemos vivido que nos han hecho daño y el futuro y eso nos genera miedo y el futuro nos genera un terrible estrés porque estamos siempre mmm, queriendo conseguir cosas, ¿no? Entonces, esto sin darnos cuenta, yo creo que nos genera unos bloqueos impresionantes y hablo por mí misma, porque yo he estado en situaciones de estrés porque estaba mirando más el futuro que el presente, ¿no? sí. Y está muy bien, yo creo, cuando pasas por este camino de así de sanación y puedes ser consciente de lo que has vivido,
también te das cuenta de que vivir en este estrés, en lo que te ha provocado el estrés son las expectativas, ¿no? Entonces también conocerse y ser consciente de esta manera de funcionar creo que nos puede ayudar muchísimo, ¿no? Sí, es Ujú, fundamental. Fundamental ujú. es el equilibrio, es poder estar en el momento presente para tener este equilibrio de decir, bueno, estoy aquí y no tengo ni expectativas ni el bucle del miedo del pasado. Sí, Sí. y incluso creo que está bien que incluso cuando nos vayamos a hacer un diagnóstico, ¿no? Contigo, también vayamos sin expectativas, porque Ah, eso, pasará lo que tenga que pasar. Es decir, que tú nos dirás que tenemos esto, aquello, aquello, tal vez sanemos, tal vez no. La vida dirá lo que tiene que ser, ¿no? Porque cada uno de nosotros tenemos nuestro camino, ¿no? sí, eso es cierto. Y que la persona es la que hace, es la autosanación, ¿no? Realmente la persona hace ese proceso con Ujú, ayuda, con un empujón para poderlo hacer, porque a lo mejor solo no ha ujú. tenido, no puede, ¿no? Y no es porque no sabe, pero claro, tiene su camino, ¿no? Y nosotros podemos acompañar hasta donde y Hasta donde exacto, cada sea punto, y a ¿no? partir de ahí entregarlo a la vida también, ¿no? Sí, sí. Bueno, me ha llamado la curiosidad esto de la triformación social, Guille, ¿qué es esto? Ah, sí. La Porque creo triformación, que estamos en un momento que cuanto más podamos aportar a nivel social, estamos en un momento de cambio. ¿Qué es la triformación social? eso se basa también muchísimo en lo que decía antes, las tres patas, ¿no? Las tres patas de poder concebir en la sociedad donde estamos. Las tres patas tenemos pues como tres esferas. Tres patas, yo digo tres patas o tres esferas, ¿no? Perdona, Y antes quería decirte que está también dentro de la filosofía antroposófica, ¿no? antropológica. Sí, Vale. la transformación social se basa justamente en tres patas que ven como la sociedad, ¿no? Lo que decíamos Mm, antes. Una pues es pues la libertad de la persona, que sería una pata, que sería una esfera cultural. Dentro ajá, de la cultura tiene que haber una libertad. ajá, Luego hay otra esfera que sería la esfera económica ujú, y hay otra esfera que sería la judicial, ujú, ¿vale? La de los abogados, el juicio. ujú, Pero claro, la libertad, toda la parte cultural, ¿qué hay dentro de la esfera cultural? Pues todo lo que son la sanación, o sea, los médicos, la medicina, la educación. ¿Qué hay dentro de la parte jurídica? Pues todo lo que tiene que ver con ser justo, realmente que la justicia es igual para todos. Entonces ahí la ujú, igualdad tiene que ser ujú, igual. Y ujú, luego la parte económica, pues no solamente ujú, los bancos, sino ujú, también todo lo que rige el dinero, ¿no? La parte ujú, que tendría que haber, pues una ética a ujú, nivel social de, bueno, para que todo el mundo pudiese tener también una economía sostenible y ujú, justa. ujú, Pero ¿qué pasa? Que si nos fijamos en esta sociedad, no respetamos cada esfera y cada esfera tendría que regir individualmente. Como el hombre, también tenemos que, cada uno tiene que regir individualmente, pero estamos formando un colectivo. Pero si no estoy bien a nivel individual, no podré estar bien a nivel colectivo. Entonces, la ujú, transformación es respetar o entender cada esfera ujú, eh, si funciona o no a ujú, nivel individual. Y vemos ujú, que en este momento la sociedad para nada, porque la parte cultural ujú, no rige solamente lo que dicen los doctores, la medicina, o solamente cómo tendría que ser, como lo dicen los profesores, la enseñanza. No, no, al revés. Se nos come la ujú, parte económica o lo jurídica, manda ujú, a la cultural. Entonces no ujú, hay esta libertad. Entonces por ujú. eso está muy, Este, muy mal este repartido. desequilibrio, digamos, que tendría que perseguir cada esfera, ¿no?
Cada sí. una ética en la economía, ¿no? Una libertad a nivel cultural Una y libertad cultural, una fraternidad a nivel justicia, económica y una justicia a nivel una ética también ética, a nivel judicial jurídico. o de justicia, ¿no? Y Para aquí se está todos. mezclando todo. Entonces, por eso no funciona. Y eso fue básico, no solamente Ujú, para las empresas, sino para entender ujú. que el hombre, o sea, nosotros, El ser somos humano. el ser humano, el hombre, la mujer, el ser humano, es el que rige y tiene que controlar las tres esferas. Pero Ujú, él es el que tiene que mandar ujú, ujú, con su libertad, con este amor y con esta creatividad, que ujú, no está ujú, pasando. ujú. Y ya está. Y eso genera este desajuste social en el que estamos, ¿no? Y que Eso es lo que es la triformación social, poder ser triformados, pero con un ujú, equilibrio. ujú. Ok, Bueno, yo no ojalá, sé si lo he explicado muy bien, pero eso. ojalá encontremos este equilibrio social. ¿Quieres añadir algo más, Guille? ¿Te gustaría decir algo desde tu mirar? Am, Pues, pues sí, quería quizás añadir que humanizar más las terapias o ujú, humanizarnos más, porque últimamente no se está teniendo esta mirada tan humana, ese factor ujú, humano que creo que hace falta muchísimo. Esta parte creativa que todos tenemos, yo hago arte terapia también y para mí la arte terapia también es un proceso de poder transformar desde el color, desde el arte. Cuando hablamos de arte terapia no solamente es la pintura, sino hablamos de el color o todo lo que sea el arte, que el ujú, arte lo que nos hace es trabajar la parte anímica, nuestra ujú, alma, que pensamos ujú, mucho, pero sentimos también, pero mal sentir, y ujú. trabajarnos muchísimo la parte anímica, que los seres humanos podamos ser más anímicos, más amorosos y nada, y ese respeto al ser humano y a la naturaleza. Muy Ya está. bien. Pues muy bien, Guille, muchas gracias por A tu ti. tiempo y por estar aquí en la Biblioteca de los Jóvenes Humanos. Y un abrazo muy grande y nos vemos pronto. Hasta Gracias. luego. Chao, chao. Chao.